pueblo le adora y en su palabra se edifica. Buenas noches, mis amados. Es un placer estar con ustedes esta noche compartiendo lo que este recurso de perspectiva bíblica, este maravilloso recurso que Dios ha puesto, ¿verdad? Para que cada uno de nosotros siga creciendo en el conocimiento de la palabra y nos acerque más a conocer a ese maravilloso Dios que reina en nuestras vidas. Disciplina y santificación progresiva es el tema que en esta noche vamos a tratar, este miércoles, y no sin antes pedirle al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos dirija en lo que hoy vamos a hablar. Así que acompáñenme en oración. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este bello momento. Gracias por la oportunidad que me das de poder compartir tu palabra, Señor. Padre, que estamos viendo este tema tan maravilloso que es la disciplina, que es tan necesaria en la vida del cristiano y sobre todo en tu iglesia, Padre. Permítenos poder abordar este tema de la mejor manera, Padre, siempre guiados del Espíritu Santo, Señor, apegados a tu palabra y sobre todo con un pensamiento, Padre, que viene directamente de ti. Prepara nuestra mente, nuestros corazones y ayúdenos a entender, Señor, y sobre todo poner en práctica este tema que es de vital importancia con cada uno de nosotros. Así que nos quedamos contigo, Padre, sabiendo que tú eres el que en esta noche nos va a guiar a través de tu palabra, Padre. En ti nos quedamos agradecidos, bendecidos y sabemos que tú tienes grandes cosas para cada uno de tus hijos. En ti nos quedamos, Jesús. Amén y amén. Bien, disciplina y santificación progresiva. El miércoles pasado el pastor Jorge estuvo dándonos una maravillosa enseñanza sobre lo que era la disciplina. Pido perdón, estoy un poco afectado de la garganta. Y trajo a mi mente, ¿verdad?, una ocasión muy difícil en una congregación en la cual yo asistía, a la cual precisamente no pudimos, por falta de experiencia, falta de conocimiento de la palabra de Dios como debe ser, no pudimos aplicar la disciplina a una persona que, bueno, que lo necesitaba. Y lastimosamente, en vez de guiarle a una restauración, como es la disciplina, lastimosamente lo que provocamos fue una separación y provocamos un conflicto, tanto nosotros los de la congregación que estábamos ahí, como esta persona que tuvo que retirarse. Y cuando empecé a estudiar la palabra de Dios de una manera diferente, me di cuenta de que las personas que habían tomado la decisión eh, de aplicar una disciplina, no lo hicieron guiados por el Espíritu Santo, lo hicieron guiados por un resentimiento, por un rencor, por el deseo de que tal vez uno de ellos había pasado por lo mismo y se le había aplicado cierta disciplina y exigía que esa misma disciplina se le aplicara a esta otra persona. Y ahí podemos ver nosotros la importancia de este tema, la importancia que implica que cada uno de nosotros eh, está bajo una lupa espiritual que nos va a permitir precisamente entender que no somos separados, que no podemos hacer lo que queramos y que esa disciplina, si la permitimos en un momento dado, que el Espíritu Santo nos ayude, es para fortalecer nuestra vida espiritual, es para poder rescatarnos de una actitud o una actividad que no es parte de la gloria de Dios. Y esto es muy importante que usted y yo lo entendamos. Ahora bien, ahora vamos a hablar de lo que es una disciplina y una santificación progresiva. ¿Qué es esto? La palabra se traduce como santificación y esto significa una separación. Se ha usado en el Nuevo Testamento y es el resultado de la obediencia a la palabra de Dios. La santificación progresiva es lo que gradualmente separa al pueblo de Dios del mundo y lo hace cada vez más a través de nuestro Señor Jesucristo. La santificación difiere de la justificación de varias maneras. La justificación es una obra única de Dios.
No existe otra persona más justa que Dios. Y eso lo debemos entender. Ahora bien, esto resulta de una aclaración de no culpables, ¿verdad? O sea, que esto está debido a la obra de Cristo en la cruz. La santificación es un proceso que comienza con la justificación y continúa durante toda la vida. La justificación es el punto de partida. En la línea que representa la vida cristiana, la santificación es la línea misma. ¿Y por qué es importante este tema? Ah, hace mucho tiempo, eh, trabajando con el Ministerio de Jóvenes, me di cuenta de que nosotros los jóvenes, bueno, nosotros en aquel tiempo, ¿verdad? Y ahora ya no, tengo que reconocerlo, eh, necesitábamos precisamente pasar por un proceso de disciplina. Ah, como jóvenes creíamos que podíamos tomar ciertas decisiones que no nos afectaban de una manera eh, espiritualmente hablando, ¿verdad? Que no nos iban a hacer daño. Y cuando empezamos a estudiar la palabra de Dios como tal y empezamos a aplicar ciertos reglamentos basados en la Biblia, ¿verdad? Como debe ser, como lo aprendimos el miércoles pasado, eh, nos, nos deja a nosotros un sabor agradable cuando permitimos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. La disciplina no es algo que sirva para que nos alejemos de Dios, no por el contrario, una herramienta maravillosa que nos permite acercarnos a su propósito, acercarnos a la santificación, acercarnos a lo que Él quiere, a la perfección de nuestra mente, de nuestro cuerpo, de nuestra alma, y que nuestros pensamientos estén alineados con el pensamiento de Cristo. Y es lo que vamos a tratar de desarrollar en esta mañana. Así que la santificación es un proceso, eh, yo creo que son de tres etapas. La etapa pasada, la presente y la futura. La primera etapa, o sea, hablando de nuestra etapa pasada, da lugar al comienzo de nuestra vida cristiana. Y ahí precisamente es el punto de partida, por decirlo así, ah, de esa relación entre el mundo y la vida con Cristo. Entonces, es una etapa pasada. El pasado, de una u otra manera, nos ayuda a acercarnos a Cristo o alejarnos de Cristo, dependiendo de cuál sea la circunstancia. Ahora bien, esto es un cambio moral inicial, una ruptura con el poder y el amor del pecado. Es el punto en el que los creyentes podemos considerarnos muertos para el pecado, pero vivos para Dios. Y esta parte que comenzamos a creer por fe, de empezar a querer tener un cambio, claro, comienza con, con un encuentro completamente personal con nuestro Padre Celestial. Eh, a través de la cruz, Cristo nos da la herramienta para que usted y yo podamos ser salvos. Eso es muy claro. Ahora bien, el deseo, ¿verdad?, de comenzar una vida comienza con esa decisión, con la decisión de entregarle nuestra vida a Cristo. Romanos 6:11 habla de esta manera. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, aquí comenzamos nosotros nuestra vida, considerados muertos al pecado, decidiendo, ¿verdad?, que lo que hemos eh, desarrollado una vida pasada de mucho pecado, ¿verdad?, tenemos que dejarla atrás. Y ese es el comienzo. Ese es el comienzo hacia una nueva vida. Una vez que ha comenzado la santificación, ya no estamos bajo el dominio del pecado. Entonces, empezamos a actuar en nuestro presente. ¿Ok? Romanos 6:14 dice, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Ok? Y esto nos permite a comenzar ese proceso presente y futuro en el cual estamos cambiando. En nuestra congregación siempre trato de hacer hincapié de algo. Si realmente nosotros queremos saber
cómo está nuestra vida espiritual, eh, hay que ver el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué tanto hemos alcanzado y qué tanto hemos alcanzado de ese fruto? Y eso nos va a permitir a nosotros entender en qué nivel espiritual estamos. Y nos va a permitir también ver hacia dónde tenemos que encaminar nuestra vida. Qué áreas son las cuales tenemos que entregarle a nuestro Señor Jesucristo completamente para que eh, Él pueda obrar completamente alrededor de nuestra mente y nuestro corazón. Ahora bien, hay una reorientación de los deseos. Y se desarrollamos un amor por la justicia. Pablo lo llama ser siervo de la justicia. La segunda etapa de la santificación requiere toda una vida para completarla. A medida que cada uno de nosotros crecemos en la gracia, vamos cambiando gradualmente, pero de manera constante para parecernos más a Jesús. Esto ocurre en un proceso de renovación espiritual. Es una renovación diaria, mis amados. El apóstol Pablo, él mismo estaba siendo santificado, incluso mientras ministraba a otros. Pablo afirmaba que no había alcanzado la perfección, diciendo, sigo adelante para lograr todo lo que Cristo deseaba de él. Entonces, entender que aún podemos acercarnos a aquellos líderes espirituales que sabemos que eh, que estamos en un proceso de crecimiento y que les vemos a ellos maduros espiritualmente hablando, nos permite a nosotros tener esa esperanza de poder nosotros también llegar a ciertos niveles. Y creo que entender a Pablo, entenderlo que su deseo, su anhelo definitivamente era entregarle su vida completamente a Jesucristo y poder tener un cambio a tal extremo de poder entender eh, el comportamiento del Señor Jesucristo y tratar de imitarlo en todo lo que se podía hacer. ¿Qué significa esto? Significa que de una u otra manera Ah, podemos ver en Pablo un ejemplo a seguir, una persona que anda buscando seguir al Señor Jesucristo. A veces decimos, es cierto, el Señor Jesucristo fue humano, ¿verdad? Fue un ser humano, 100% humano, y no pecó. Y entender que podemos o debemos llegar a ese nivel, ¿verdad? Pero a veces nosotros vemos esa vara muy alta. Pero podemos verlo en otras personas, ver otras personas que luchan por llegar a estos niveles espirituales y que están día con día, ¿verdad? Haciéndolo. Y entonces nos va a permitir a nosotros también entender que sí podemos hacerlo. Ahora, eh, por eso el tema, ¿verdad? Estamos hablando de una santificación progresiva, algo que tiene que ir avanzando día a día. Muy bien. La obra de Dios en la santificación involucra a los tres miembros de la Trinidad. Dios Padre obra constantemente en sus hijos. El querer como el hacer para su buena obra, dice la palabra de Dios. Él cambia nuestros deseos, haciéndonos desearle agradarle continuamente y nos capacita para hacerlo. Ahora bien, Jesús ganó nuestra santificación en la cruz. ¿Ok? Y ahorita que ha pasado este evento, ¿verdad? De lo que llamamos Semana Santa en muchos países, trae a nuestra mente esos recuerdos y nos permite tener un poco más fresco ese sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. En esencia se ha convertido en nuestra santificación. ¿Ok? A través de la cruz nosotros somos santificados. Muy bien, y el autor y consumador de la fe, dice la palabra de Dios, que es Cristo Jesús. Ahora bien, el Espíritu Santo es el principal agente de nuestra santificación y es quien produce en nosotros el fruto de la santificación. Por eso es importante poder nosotros autoevaluarnos. Este domingo hablábamos de este tema en la congregación y conversábamos de la importancia de nosotros ver ese sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y que nosotros muchas veces votamos ese sacrificio, ¿verdad? Por no querer buscar la santidad.
y querer más que todo hacerle caso a nuestra parte pecaminosa. La santificación progresiva es un proceso continuo que inicia en el momento en que aceptamos a Cristo y se desarrolla a lo largo de toda, absolutamente toda nuestra vida. Mediante la obra del Espíritu Santo somos transformados internamente, lo que nos permite crecer en santidad, resistir a las tentaciones y reflejar el carácter de Jesús en cada aspecto de nuestro vivir. Ahora, como primer punto, esta era una introducción, tenemos que la santificación progresiva en la vida del creyente es voluntad de Dios. Nuestro papel en la santificación es tanto pasivo, pero también es activo. Pasivamente debemos confiar en que Dios nos va a santificar, presentando nuestros cuerpos a Dios y rindiéndonos en Espíritu Santo, la voluntad de Dios y su santificación. Él nos permite ser santificados. Primera Tesalonicenses 4:3 dice de esta manera: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de la fornicación. Dios lo hará a su manera. Activamente somos responsables de elegir hacer lo que es correcto. Cada uno de ustedes y cada uno de nosotros debemos saber cómo poseemos a nuestro propio vaso en la santificación, dándole honor a Dios. Nosotros sabemos cómo está ese vaso en cuanto a nuestra relación con Dios. Ahora bien, Tesalonicenses, primera Tesalonicenses 4:4 dice de esta misma manera, ahí pegadito en versículo: que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. ¿Okay? La importancia de que cada uno de cristiano pueda manejar los pecados, el pecado de la carne, es vital. Si nosotros leemos los dos versículos seguidos, le vamos a dar cierto sentido. Dice así: pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Qué maravilloso poder entender que el cristiano puede ser atacado, ¿verdad?, por los deseos de la carne, ¿verdad?, pero que tenemos, ¿verdad?, el Espíritu Santo que nos fortalece y nos ayuda precisamente a poder evitar caer en estas tentaciones. Recordar en nuestros tiempos eh, que la tecnología, si bien es cierto, está a niveles bastante altos y que tal vez una noticia que se da en este momento, 5 o 10 minutos, puede ser una noticia mundial. He estado escuchando varias noticias de muchos líderes cristianos que han caído en pecado, por ejemplo, de fornicación, adulterio, eh, que han robado, que han hecho muchas cosas dañinas. Y creo que tiene que ver con la falta de una autodisciplina. Usted y yo no podemos esperar a que nuestro pecado sea ventilado, que salga a la luz, para que nosotros ingresemos en un proceso de disciplina. Creo que ahí precisamente comienza el error de nosotros como cristianos. Si nosotros estamos en pecado, mis amados, es necesario una autodisciplina, buscar el Espíritu Santo que nos guíe. Y en todo caso, si creemos que no podemos hacerlo, entonces busquemos a las personas adecuadas, a nuestros líderes espirituales que nos van a guiar en este proceso. Como le digo, la disciplina no es algo que nos va a alejar de Dios, no, por el contrario, es el proceso en el cual nos toca o nos podría tocar a algunos de nosotros pasar para poder fortalecer nuestra relación con Dios. En vez de alojarnos, eso va a servir para que usted y yo nos acerquemos hacia Él. Ahora bien, esto implica hacer morir las obras de la carne, esforzarnos por la santidad, huir de la inmoralidad, limpiarnos de toda la contaminación y hacer todo lo posible por perfeccionar nuestra fe. Tanto el papel pasivo como el activo son necesarios para una vida cristiana sana.
Enfatizar el papel pasivo tiende a conducir la pereza espiritual y si nos puede inducir a descuidar la disciplina espiritual. Enfatizar el papel activo puede llevarnos al legalismo, al orgullo y a la justicia propia. El resultado final de todo esto es una vida cristiana sin gozo. Debemos buscar la santidad, pero es Dios quien nos da el poder para hacerlo. El resultado final es una vida cristiana consistente y madura que refleja fielmente la naturaleza de nuestro Dios santo. Refleja lo que Dios quiere para nosotros. Juan deja claro que nunca estaremos totalmente libres de pecado en esta vida. Primera Juan 1, versículos 8 y 10 dice de esta manera. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decidimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Afortunadamente, la obra que Dios ha comenzado en nosotros, Él la va a terminar y la va a perfeccionar. Uno de los mensajes que compartimos con la iglesia aquí en Fort Walton precisamente hablaba de este proceso que nunca se termina y lo comparamos con la restauración de una obra de arte única como lo es usted y yo. Somos únicos delante de Dios, somos especiales. Y hacíamos esa comparación de cómo el artista mira a aquella obra dañada completamente y empieza a utilizar los elementos necesarios para poderla restaurar. Eh, una manta limpia, pinturas nuevas, y empieza a lavar lo que está dañado y a restaurar cada pieza para colocarla y terminarla en una obra de arte única, que esa obra de arte se va a terminar hasta que nosotros estemos en su presencia. La santificación progresiva, el poder transformador del Espíritu Santo en tu vida. La santificación progresiva comienza en el momento en que aceptamos a Cristo. Es un caminar diario en el que a través del Espíritu Santo somos formados a imagen de Jesús. En este proceso se renueva nuestra mente y se transforman nuestros pensamientos a medida que exponemos la palabra de Dios y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Nuestros pensamientos definitivamente empiezan a alinearse con la voluntad de Dios. Este proceso no ocurre de una manera instantánea y muchas veces ah, cometemos el error de exigirle a las personas que comienzan la vida en Cristo a que puedan tener un cambio inmediato. Muchos de nosotros han pasado muchos años y todavía tenemos esas malas costumbres pecaminosas que a Dios no le agradan. Yo siempre he dicho, es bonito llegar a una casa, a un lugar donde todo esté completamente limpio, aseado, sin polvo, ordenado, que todo esté en su lugar. ¿Ok? Pero, ¿qué pasa? Si hay alguna puerta donde hay un desorden, donde no está limpio, es ahí donde el Señor Jesucristo quiere entrar. Son las áreas que Él que quiere limpiar, que cada uno de nosotros tiene que ponerla a su disposición, entregárselas para que pueda obrar. Ahora se fortalece nuestro carácter para reflejar el amor y la gracia divina a través de pruebas y desafíos. El Espíritu Santo moldea nuestro carácter para que refleje cada vez más la naturaleza de Cristo. Aprendemos a responder con paciencia en lugar de ira, con amor en lugar de un resentimiento y con humildad en lugar de orgullo. Este fortalecimiento no solo nos beneficia personalmente, sino que también impacta a cada una de las personas que amamos, que nos rodean y que son parte de nuestro diario vivir, mostrando el poder transformador de Dios en nuestra vida cotidiana. Le voy a contar algo. Desde que comenzamos Perspectiva Bíblica y que el pastor Jorge nos dio la oportunidad de compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes, y cada día que a mí me toca, me toca compartir la palabra de Dios, algo pasa.
y esto ha venido pasando desde el primer día que el pastor Jorge me invitó a ser parte de este maravilloso recurso. Los primeros días, sabe que yo me molestaba, yo le decía, padre, yo quiero compartir tu palabra. Ese día venía tarde, el pastor Moisés me ayudó para grabar en algunas ocasiones y estaba a la carrera, venía hablando con él de noche y venía, me bañaba, me cambiaba y me esperaba hasta que pudiese estar listo, igual que lo hace Gabriel. Y lo hablaba con mi esposa, yo le decía, yo no sé qué pasa, pero cada vez que me toca predicar la palabra de Dios en perspectiva bíblica, algo sucede, algo sucede. Y por más que quiero prepararme con tiempo, ya ese día las cosas no salen, no salen y hay atrasos y hay un montón de situaciones. Saben que al principio me molestaba y me sentía molesto, enojado, hasta que entendí esto. Tenía que autodisciplinarme y decir, bueno, no importa lo que pasa, es el diablo que quiere que no prediquemos, que no enseñemos, que no lleguemos a las personas que necesitan escuchar el mensaje de Dios. Pero que cada vez que grabamos y que sale el miércoles y que lo podemos escuchar, que está ahí en nuestras redes sociales, es una victoria de Cristo, no mía, es una victoria de Cristo. ¿Por qué? Porque Él ha adecuado precisamente todos los elementos para que esto se dé. De eso estamos hablando. Aprendemos a responder con paciencia en lugar de ira, con amor en lugar de resentimiento y con mucha humildad en lugar de orgullo. Eso provoca realmente la autodisciplina. Eso provoca que podamos entender aquellas áreas que no están sirviéndole a Dios y que Él quiere trabajar. De pronto, tal vez Dios quería trabajar conmigo en muchas áreas. Y estaba trabajando en la paciencia. Y lo estoy haciendo. Entonces es una enseñanza personal que Dios me ha enseñado realmente, que nosotros como cristianos tenemos que examinarnos, tenemos que autodisciplinarnos, tenemos que pedir perdón, tenemos que buscar la palabra de Dios, tenemos que examinarnos, tenemos que ver cómo nos levantamos y cómo nos acostamos, qué tanto tenemos que pedir perdón por el pecado que hemos cometido en el día y cómo mi pecado de hoy es diferente al de mañana. ¿Estoy cometiendo más pecado o me estoy acercando a esa maravillosa naturaleza de Dios? Es una autoevaluación que cada uno de nosotros debemos hacernos. Bien, se hace visible el fruto del Espíritu, el amor, el gozo, la paz entre cada uno de nosotros. ¿Saben algo? Es maravilloso poder entender el gozo, el amor del cristiano. El mundo cree que el cristiano es aburrido, ah, que, que no es alegre, que pasa con la cabeza agachada, que no sale adelante con sus cosas. No, el cristiano es alegre, ama, tiene gozo, eh, disfruta cada momento de la vida. Es el verdadero sentimiento de un cristiano. Ahora bien, se hace visible el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, es nuestro termómetro, ¿verdad? Y ver qué área del fruto eh, nos hace falta para estar completos. En nuestras acciones cotidianas, a medida que crecemos en santidad, el Espíritu Santo produce en nosotros cualidades que reflejan el carácter de Cristo, el amor genuino por los demás, la paz en medio de las dificultades y la paciencia, perdón, en las adversidades. Son evidencias tangibles de que estamos siendo transformados. Aquí podemos nosotros evaluarnos cómo estamos con nuestra vida espiritual y nuestra relación con nuestro Padre. Cada dificultad que podemos afrontar, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Eh, yo tengo que confesarlo, hace 15 años atrás, si algo pasaba, alguna enfermedad con mis hijos, alguna necesidad fuerte económica o falta de trabajo, a mí me derrumbaba. Y yo le decía a Dios, Padre, yo soy tu hijo, te sirvo, hago esto, hago lo otro. ¿Ok? Como un niño caprichoso que
que creía que no iba a suceder de nada porque estaba en los caminos de Dios. Ahora le doy gracias a Dios por cada situación que he pasado y hemos pasado, que eso ha provocado en nosotros una transformación, un proceso que nos ha llevado hasta donde estamos hasta el día de hoy. Y eso provoca en nosotros tener una visión diferente de lo que Dios tiene para nuestras vidas. Este fruto no se manifiesta de manera aislada, sino como una expresión integral de una vida sometida a la guía del Espíritu Santo. Ahora bien, esta transformación es posible gracias a las promesas bíblicas, que nos aseguran que ninguna, definitivamente ninguna tentación es insuperable, ¿verdad? Con la ayuda y provisión de Dios. Aunque las pruebas y las tentaciones son parte de la vida cotidiana, mis amados, de la vida del cristiano, Dios nunca va a permitir que enfrentemos algo que esté más allá de nuestras capacidades de resistir. Su fidelidad garantiza que siempre habrá una salida, que podamos permanecer firmes en santidad y no caer en pecado. Y esa es una decisión. Entender que todo lo que nos está sucediendo, cualquier situación que podamos enfrentar, Dios está con nosotros. Y si está ahí, es porque Él quiere que nosotros pasemos sobre ella, porque algo vamos a aprender, va a ser eh, parte para que nosotros crezcamos y le conozcamos aún más. En la práctica, esto significa que debemos aprender a identificar las tentaciones cuando surgen, a buscar la salida que Dios ha provisto. Puede ser a través de la oración, el consejo de otros creyentes o la aplicación de principios bíblicos que nos ayudan a tomar decisiones correctas. Así como José decidió huir ante la tentación, ¿ok? Nosotros también tenemos que aprender a huir en cualquier tentación que nosotros podamos tener. Cuando confiamos en Dios y dependemos de su Espíritu Santo, podemos superar cualquier desafío y seguir creciendo en nuestro proceso de santificación. La santidad requiere mortificación y vivificación. ¿Qué es esto? El Espíritu Santo es nuestra guía, es nuestro consolador y maestro, y su presencia en nosotros es esencia para poder vivir en santidad. Al aceptar a Cristo, el Espíritu Santo pasa a habitar en nosotros, en nuestro interior, nos orienta hacia la verdad y la voluntad de Dios. Tenemos algunas claves que son fundamentales y son muy importantes para poder entender este proceso de santidad. El primer punto es que tenemos una presencia interna, mis amados. El Espíritu Santo mora en nosotros. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y esto nos da la certeza de que el Espíritu Santo eh, está dentro de nosotros y que no podemos vivir bajo la carne o según la carne, que el Espíritu Santo está ahí para guiarnos, que en algún momento de debilidad Él nos va a ayudar a levantarnos y a identificar cuando caemos en pecado. Proporcionar una conexión directa con la fuente de sabiduría y una fortaleza divina. Esta presencia no solo nos da acceso a la guía de Dios, sino que también nos capacita para vivir conforme a su voluntad. Su obra en nosotros nos da discernimiento para tomar decisiones correctas y nos fortalece en tiempos de dificultad. Romanos 8:9 nos recuerda que no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Y ese Espíritu es el que está dentro de nosotros y depende de cómo nosotros le dejamos actuar a través de nuestras vidas. Esto significa que nuestra vida debe reflejar la influencia del Espíritu Santo. Que debemos alejarnos de los deseos de la carne y acercarnos a una existencia centrada en la voluntad de Dios. En la práctica, esto implica buscar diariamente su dirección a través de la oración y la meditación en la palabra, permitiendo que su presencia transforme nuestra manera de pensar y de nuestro actuar. ¿Sabe, mi amado? En este momento, nosotros debemos tomar decisiones. Si el Espíritu Santo está en nosotros, dentro de nosotros, ¿verdad? Nos va a guiar a tomar decisiones que en ciertos momentos
tal vez nosotros no queremos. Nos va a permitir o nos va a guiar, tal vez alejarnos de ciertas amistades que no nos traen a bien a nosotros. Ah, nos va a alejar de ciertos negocios que no nos van a traer cosas buenas. Nos va a permitir poder identificar qué escuchamos, qué estudiamos. En nuestro estudio bíblico del martes tocábamos este tema. eh, Mauricio hacía esta pregunta que es interesante y es necesaria. Ah, para el estudio bíblico, ¿qué versión de la Biblia debo utilizar para poderla comprender? Y es una pregunta bastante importante para la vida del cristiano y para la persona que quiere crecer. Claro, el Espíritu Santo le va a guiar a ver qué traducción es la que más le conviene a él, de acuerdo a cómo él conoce la palabra de Dios. Y es interesante cómo el Espíritu Santo llega a, a tener esta pregunta y a buscar escoger el mejor elemento para un crecimiento espiritual. Es maravilloso que el Espíritu Santo trabaja en nosotros en todas las áreas de nuestras vidas. Si nosotros estamos atentos a ello, entonces vamos a ser guiados de la mejor manera. Como segundo punto tenemos que la transformación de la mente. A través de su obra, nuestra manera de pensar se alinea con la palabra de Dios, permitiéndonos discernir y elegir caminos de justicia. ¿Cómo apoyamos esto que estamos hablando? Romanos 12:2 dice de esta manera: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Nos invita realmente a estudiar la palabra de Dios, a no quedarnos solamente con una prédica de 30, 40 minutos de un domingo. A veces caemos en ese error y nos alimentamos. Ese es nuestro alimento para toda la semana. Yo siempre les he dicho a mis hermanos, a algunos de nosotros, la bendición se nos termina una vez 10, 15 minutos saliendo de la reunión dominical. Por eso es necesario que, que si sabemos que ocupamos más y más, busquemos de Él en oración, busquemos estudiar su palabra. Y Él va a transformar aquellas cosas que están dañando nuestra mente y nuestro corazón. Este versículo nos exhorta a no conformarnos a este siglo, sino transformados por medio de una renovación de nuestro entendimiento, para que comprobemos cuál es esa voluntad maravillosa de Dios. En otras palabras, el cambio en nuestra manera de pensar es clave para experimentar la vida plena en Cristo. Hay muchas áreas de nuestra mente que tienen que ser eh, atravesadas por el Espíritu Santo a través de la vida de Cristo, para que usted y yo podamos tener ese entendimiento y esa renovación y transformación que habla la palabra de Dios. ¿Okay? No solamente conocerla o leerla, estudiarla. La única manera en que vamos a ser transformados es a través de estudiar la palabra. En la práctica esto significa que debemos ser intencionales en la manera que alimentamos nuestra mente. Si nos llenamos de pensamientos negativos, pecaminosos o influencias mundanas, nuestra percepción espiritual se debilita. En cambio, a sumergirnos en la palabra, la oración, la comunión con otros creyentes, desarrollamos una mentalidad que nos permite discernir lo que es bueno y lo que es malo, lo que es verdad, y podemos actuar conforme a los principios de Dios. Yo siempre hablo con mis hijos. A mis hijos yo les digo, si ustedes se llevan con gente que dice muy malas palabras, y si se rodean de estas personas tarde o temprano, esas palabras van a entrar a su mente y si ustedes sin darse cuenta van a estarlas repitiendo. Y aquí es donde tienen que tener cuidado, tenemos que tener cuidado con quién nos relacionamos,
qué dejamos entrar a nuestra mente, qué le permitimos a nuestra mente eh, la forma de actuar. Como tercer punto, tenemos una evidencia del fruto del Espíritu. La evidencia de una vida en santidad se manifiesta en actitudes, en comportamientos que reflejan el fruto del Espíritu. Y esto es maravilloso, mis amados. Eh, yo siempre he dicho, qué lindo es cuando nosotros como cristianos eh, podemos ver hacia atrás, 1, 2 años, 3 años atrás, y podemos ver un cambio de lo que éramos antes y cómo hay áreas en nuestras vidas que podemos ir avanzando y cómo nos acercamos a obtener este fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5, 22, 23 dice, mas el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. ¿Saben qué? Lo maravilloso de esto es cuando nos vemos envueltos en nuestra vida espiritual, nos damos cuenta que de pronto hay amor en nuestras vidas, hay gozo, hay paz, que lo que antes provocaba en nosotros una guerra interna en nuestra mente, eh, ahora hay paciencia, que antes me costaba tal vez compartir algo, ¿no? Porque sabía que el compartirlo significaba que tenía que dar algo que es mío, que lo apreciaba o que lo necesitaba en algunos casos, pero que a través del Espíritu Santo, cuando va creciendo en mi vida, ese fruto y se crea esa parte de la bondad eh, y que de pronto me estoy viendo entregando algo sin pensarlo, solamente porque sentí el Espíritu Santo que me invitaba a hacerlo. Eso es maravilloso, ese es crecimiento. Eso nos permite a nosotros ver cuánto hemos avanzado en la vida espiritual. Este pasaje nos enseña que cuando permitimos que el Espíritu Santo transforme nuestro ser, comenzamos o comenzaremos a manifestar ese gozo, ese amor y ese fruto del Espíritu. Este fruto no es algo que podamos producir por nuestra propia fuerza, sino que es el resultado natural de una vida sometida a la guía del Espíritu Santo. Y esto tenemos que entenderlo. No vamos a alcanzar eh, el fruto del Espíritu Santo con todos sus elementos eh, queriendo hacerlo solo. Es necesario que el Espíritu Santo obre completamente en nuestras vidas y nos enseñe a poderlos eh, obtener, pero sobre todo a ponerlos en práctica, porque eso se trata de ponerlos en práctica, para que nosotros podamos entender qué tanto estamos creciendo en su voluntad. Este versículo nos muestra que cuando vivimos conforme al Espíritu, nuestra vida se distingue de quienes siguen los deseos de la carne. Y en la práctica, esto significa que nuestras relaciones interpersonales reflejarán más paciencia y amor. Responderemos a las dificultades con mucha paz, con mucha alegría y tomaremos decisiones con mansedumbre, con mucho dominio propio. Es un proceso continuo en el cual el Espíritu trabaja en nosotros para hacernos más semejantes a Cristo. Como tercer aspecto, tenemos una responsabilidad humana bajo una obra divina. El camino hacia la santidad no es estático. Nuestra actitud y acciones pueden potenciar o entorpecer, ¿verdad?, la transformación divina en nosotros. La santificación requiere una cooperación activa en el Espíritu Santo, lo que significa que cada decisión y cada respuesta ante los desafíos influye en nuestro crecimiento espiritual. No se trata solamente de evitar el pecado, sino de cultivar hábitos y actitudes que puedan reflejar un carácter de Cristo en cada área de nuestras vidas. Y esto solamente lo vamos a hacer a través de la disciplina, a través de crear en nosotros hábitos, a aprender a crear eh, elementos que nos van a permitir a nosotros crecer espiritualmente. Yo siempre digo, ¿qué es lo que más alimenta o qué es lo que más alimentamos en el transcurso de nuestros días? Muchos de nosotros podemos estar 2, 3, 4
horas viendo películas y no nos afecta. Se nos va el día estar sentados viendo una película que no, tal vez no nos trae ninguna enseñanza más que eh, divagarnos tal vez de lo común, del diario común eh, de cada uno de nosotros. Ahora bien, para algunas personas les es más complicado escuchar un mensaje, alabanzas, eh, y es un termómetro. Durante el día, ¿cuánto dedico a mi crecimiento espiritual? ¿Y cuánto dedico a mi crecimiento hacia el pecado? ¿No? Porque tenemos esas dos opciones, ¿no? De acuerdo a cuánto nosotros alimentemos en nuestro diario vivir. Y esto es muy delicado. Por eso, entender que nuestro crecimiento espiritual eh, es necesario porque nos acerca a ese carácter maravilloso de Cristo y que toca todas, absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Dios nos ha dado la capacidad de elegir si avanzamos en santidad o si resistimos su obra en nosotros. La manera en que respondemos a las pruebas, tentaciones y correcciones divinas determina si experimentamos un crecimiento genuino o si nosotros nos estancamos en nuestra vida espiritual. Ahora bien, nosotros podemos considerar varias actitudes. Podemos mentirle al Espíritu Santo. Podemos negar o distorsionar la convicción y la corrección del Espíritu. eh, y esto es evitando el reconocimiento sincero de nuestras faltas. En la Biblia un ejemplo claro, y podemos acordarnos de esto, ¿verdad? Es una historia bastante dura que está en Hechos 5. Es sobre Ananías y Zafira. Acordamos esta historia. Ellos mintieron al Espíritu Santo al retener parte del dinero de la venta de una propiedad. Si recordamos la historia, eh, vamos a dar cuenta de que ellos le mintieron a la iglesia, ¿verdad? A los líderes, y que esta historia nos enseña a nosotros que en ningún momento el Espíritu Santo estaba obligando a que ellos entregasen el total de la venta. Entendemos que el Espíritu Santo solamente los estaba llevando a que se habían prometido algo que lo cumpliesen, habían pactado algo, y el pactar algo con Dios es de suma importancia. Yo, yo creo que usted y yo no podemos hacer pacto con Dios porque no vamos a cumplir. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Muchas veces nosotros pecamos queriendo pactar con Dios para adquirir algo. Después de un tiempo nosotros no vamos a cumplir. Él siempre cumple su palabra, Él siempre va a cumplir su parte. Lastimosamente nosotros no lo podemos hacer. Y esto fue lo que sucedió. Ellos vendieron la propiedad. Al ver el dinero, se han preguntado, pero ¿por qué vamos a entregarlo todo? La historia hubiese sido diferente si ellos van a la iglesia y cuentan y digan, miren, la propiedad fue vendida por este total, pero queremos donar esta parte nada más. ¿Ok? Hay sinceridad, honestidad en ellos. El pecado en ellos es porque quisieron mentirle a la iglesia, al Espíritu Santo sobre todas las cosas. Usted y yo no podemos encubrir nuestro pecado. El Espíritu Santo sabe en qué estamos pecando, en qué estamos fallando. Y esto es delicado. No podemos mentir al Espíritu Santo. Si vivimos en deshonestidad y engaño con los demás, apagamos la obra del Espíritu en nuestras vidas y en la comunidad cristiana. La sinceridad y la transparencia en nuestras acciones y palabras fortalecen nuestra conexión con Dios y con su pueblo, con su iglesia, permitiendo que su Espíritu nos transforme y guíe siempre en santidad, que es nuestra meta, es la meta de cada uno de nosotros. Nuestra relación con los hermanos en la fe refleja nuestra relación con el Espíritu Santo. ¿No? Y esto es elemental. Nosotros no podemos tener una doble vida en la iglesia haciendo algo diferente de lo que somos en casa. Cuando, cuando yo hablo con mis hijos, yo trato de enseñarles
lo más que pueda con mi ejemplo. Les pido perdón cuando fallo, les pido perdón cuando siento que no he sido un ejemplo para ellos. Y trato de enseñarles a que no sigan ese ejemplo porque no es correcto. Y parte esencial de esto es precisamente nuestra relación como matrimonio. Yo a Ian le digo, hijo, tú has visto que yo alguna vez he maltratado a tu mamá, le he gritado, le he faltado el respeto, le he humillado en público, que yo he hecho algo que ha lastimado su corazón. Eh, si yo lo he hecho, hijo, te pido perdón, pero yo, que yo recuerde, no lo he hecho. Y si no lo he hecho es porque quiero darte un ejemplo, que el día de mañana que tú tengas tu novia, tu pareja, tu esposa, tú hagas lo mismo, le enseñas a tus hijos el respeto hacia tu esposa, que ellos puedan crecer en esa línea de respeto. Y de la misma manera que tú aprendas a respetar a tus padres. Y, y, y es precisamente por esto, porque es un pecado. Nosotros no podemos tener una cara en la iglesia de alegría, de abrazos, de todo, ¿verdad? De tener ese, esa fotografía de las redes sociales donde todo es felicidad y alegría. Pero una vez que ya estamos en el vehículo, pues nos hacemos mala cara, nos insultamos, nos faltamos el respeto. Usted y yo no podemos tener esa vida, esa relación. Tenemos que aprender a tener una cara de una sola moneda y que esa moneda represente a Cristo en cada accionar. Ah, segundo punto tenemos el reprimir el espíritu. Primera Tesalonicenses 5:19 dice, nos exhorta, no apaguéis el espíritu. Qué lindo versículo, es un versículo para aprenderlo, es pequeño y con un gran mensaje. Reprimir deliberadamente la obra y manifestación del espíritu ignorando sus convicciones o rechazando su guía. Esto puede ocurrir cuando por miedo, por incredulidad o deseo de mantener el control, una persona elige no responder a los impulsos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Cuando apagamos al Espíritu, rechazamos la posibilidad de poder experimentar un crecimiento, una renovación, algo que Él quiere enseñarnos a nosotros. En lugar de permitir que Dios transforme, ¿verdad?, nuestro corazón, nuestra mente, la persona se puede aferrar a su propia manera de pensar y actuar. Y esto resiste el llamado a una vida en santidad. Toda aquella decisión de la cual usted y yo la tomemos fuera de eh, de la visión o de la autorización o del plan perfecto de Dios para nuestra vida, va a ser un fracaso. Si usted y yo no nos dejamos guiar por el Espíritu Santo en cualquier decisión, usted y yo vamos al fracaso. Este versículo de no padecer el Espíritu nos exhorta claramente a que nuestra participación en la obra del Espíritu es crucial para nuestro caminar con Dios. Por último, obedecer al Espíritu es escuchar, reconocer y seguir la guía del Espíritu Santo en cada aspecto de nuestra vida. La obediencia al Espíritu no es un aspecto pasivo, sino una respuesta completamente activa, inconsciente de su dirección. Para ello es necesario desarrollar una sensibilidad espiritual que nos permita discernir su voz en medio del ruido del mundo. Y es algo que debemos hacer ahora. Tenemos un mundo con mucha bulla, con muchas cosas que están sonando y es necesario obedecer al Espíritu. Pablo destacó esta verdad en 1 Tesalonicenses 2:13, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oíste de nosotros, dice, la recibisteis no como la palabra de hombres, sino según es en verdad esta palabra de Dios, la cual actúa en nosotros los creyentes. Qué maravilloso versículo. Este versículo nos recuerda que la enseñanza es fiel, que esa palabra es fiel, que es transmitida por ministros de Dios, que es realmente una manifestación del mensaje divino
para nosotros. Usted y yo podemos encontrar disciplina a través de un mensaje, a través de un canto, a través de una lectura, a través del testimonio de un hermano. Claro, nosotros podemos encontrar eh, esa disciplina necesaria o esa autodisciplina necesaria. Les voy a robar 5 minutos más y vamos a tocar un último tema. Como cuarto complemento tenemos seguir la santidad. El caminar en santidad implica enfrentar diversas tentaciones, pero la promesa de 1 Corintios 10:13 nos recuerda que Dios siempre provee una salida que podamos resistir. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que nos dejará ser tentados más de lo que os podéis resistir, dice la palabra de Dios. Esto significa que Dios no solo está consciente de nuestras luchas, claro que Él está consciente de nuestras luchas, sino que también nos equipa con los recursos necesarios para vencerla. La clave para aplicar este principio en la vida diaria radica en reconocer que la tentación no es una excusa para pecar, sino una oportunidad para que usted y yo podamos crecer en obediencia. Cuando somos tentados, en lugar de ceder, debemos buscar la salida que Dios ha provisto, ya sea a través de la oración, el apoyo de otros creyentes, el recordatorio de lo que habla su palabra. Al confiar en Dios y actuar en fe, fortalecemos nuestra resistencia al pecado y podemos avanzar en nuestro proceso de santificación. Por último, mis amados, la santificación progresiva es un camino de toda la vida, el cual cada creyente es llamado a cooperar con la obra del Espíritu Santo para vivir en santidad. Esto nos va a llevar hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por nosotros, venga por su iglesia. Ahí seremos santificados. Podemos entender que ahí termina la obra de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque cuando entremos al cielo, a la eternidad, no podemos entrar con pecado. Ya Él ha santificado completamente nuestra vida y ha restaurado todas las áreas en nosotros. Así que, mis amados, ha sido un placer para mí poder compartir la palabra de Dios. Sigamos adelante, luchemos, permitamos que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Evaluemos nuestra vida espiritual. Si hay pecado, mis amados, busquemos la disciplina santa, la disciplina que va a ayudarnos a nosotros a salir de este problema, a salir de este conflicto. La disciplina, mis amados, no nos separa de Dios. La disciplina nos acerca y produce en nosotros ese fortalecimiento para seguir adelante. Y si caemos, Él es fiel para levantarnos y Él nos va a ayudar a levantarnos, a seguir adelante. No nos quedemos con el pecado, mis amados. Así es que cada uno de nosotros es llamado a santificarle. Mis amados, ha sido un placer. Dios les bendiga y están en nuestros corazones, están en nuestra mente y sobre todo, mis amados, cada uno de ustedes está en nuestras oraciones. Dios les bendiga.